Muy buenos días, esta es tu sección Dios en Casa. Como parte de Entre Té y Palabra, te damos los buenos días y comenzamos a hablar en esta mañana acerca de Lucas 10:38, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo al Señor: ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Oramos al Señor para que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento para poder atesorar esta palabra y que sea de bendición en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por cada una de las personas que están escuchando Entre Té y Palabra. Gracias, Señor, porque tú has obrado de forma maravillosa en cada una de sus vidas. Gracias por la oportunidad que nos das de predicar tu palabra y de hablar a cada uno de estos oyentes. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y sobre todas las cosas a atesorarla y ponerla por obra. Ayúdanos a entenderla, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hace unos días el pastor de nuestra iglesia hablaba acerca de esta misma historia y él hacía énfasis en el afán de todo lo que se daba entre diciembre y enero, todo fin de año, comienzo de año, y todo el afán que todo esto traía. Y yo meditaba en esta palabra y meditaba una y otra vez en lo que había sucedido en esta historia bíblica. Y me resulta bastante interesante el hecho de que Jesús estaba caminando por esa aldea, pero Marta le recibe en su casa. Y lo recibe en su casa. Estoy segura que con toda la mejor intención, con toda la disposición, pero lo deja allí, sentadito en una esquina. Y a veces no nos damos cuenta, pero eso es lo que estamos haciendo. Allí está, encima de la mesa, al lado de la cama, nuestra Biblia, en la mesa del comedor, en la sala. Allí está, esperando al Señor para hablar con nosotros. Allí está nuestro área para orar, esperando el Señor para hablar a nuestras vidas. Y como esta es nuestra sección de Dios en casa, ese es el énfasis, y por eso traíamos esta palabra esta mañana, porque a veces queremos que Dios esté en nuestra casa, pero no lo estamos escuchando. Y Marta le reclama al Señor, o sea, te invité a mi casa, pero ahora María está sacando este único tiempo para estar ahí y deleitarse en la palabra y escuchar las enseñanzas del Maestro y poder escudriñar todas estas enseñanzas y aprender cada día más de Él. Y ella se sentía afanada en tantas cosas que tenía que hacer en su hogar. Y es bueno, en la obra del Señor es muy bueno servir a otros. Pero por encima de eso tenemos que entender que de nada nos va a servir si nos desconectamos del Maestro. Si nos desconectamos de la enseñanza de la palabra, no nos va a servir de absolutamente nada. Por eso el Señor le dice que María había elegido una cosa que era necesaria y que no se le iba a quitar. ¿Por qué? Porque ella estaba atesorando ese momento con el Señor y aprendiendo de esa relación con el Señor. Nosotros tenemos que entender y reconocer que el Señor quiere estar en nuestras vidas, que quiere estar en nuestra familia. Pero para eso nosotros tenemos que accionar y darle la oportunidad que Él hable a nuestra vida. Pero es que yo no lo escucho audiblemente. Yo no puedo estar todo el tiempo escuchando un mensaje de Entre Té y Palabra o de algún otro predicador. Es tan sencillo como que está al alcance de abrir
la Biblia. El Señor nos dice en su palabra que su palabra es viva y eficaz. Así que esta palabra, ella nos va a dar la oportunidad de descubrir todos los secretos que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Solamente hay que clamar y pedir al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento para entender su palabra, y el Espíritu Santo hará la obra de darnos a entender lo que Él nos quiere enseñar a través de su palabra. Marta había hecho su parte, le habría abierto las puertas de su hogar a Jesús, pero no se había detenido a escucharlo. Es muy bueno que tengas la oportunidad de abrirle las puertas al Señor en tu hogar, que vayas a la iglesia, que tengas una Biblia en tu hogar, que escuches mensajes y que te trates de llenar de la palabra. Pero más allá, tienes que reconocer que es necesario ese tiempo en que tú puedas escuchar la voz de Dios, en que tú puedas estudiar su palabra, en que tú puedas atesorar lo que el Señor tiene para con tu vida. Suena también interesante que cuando estudiaba sobre Marta y María, una de las historias también muy conocidas es la historia de Lázaro. Este había muerto y sus hermanas habían pedido al Señor que fuera y sanara a su hermano antes de que esto aconteciera. Pero el Señor esperó a que ya fuera sepultado para ir a ver a Marta y a María. Y esta historia bíblica se encuentra en Juan 11. Y nos dice Juan que el Señor se encuentra primeramente con Marta. Y en el versículo 21 específicamente, Marta le dice a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta está reflejando en este momento una fe inquebrantable. Está diciendo el Señor, yo sé que no hubiese muerto, tú lo hubieses sanado de su enfermedad. Ahora mismo está sepultado. Pero sé también que si tú le pides algo al Padre, Él te lo va a conceder. Y sonaba Marta en este punto como que tenía fe en el que el Señor podía sanar y salvar a su hermano. Pero en el momento en que el Señor le hace una petición de acción a Marta, las cosas como que comienzan a cambiar. El Señor le dice en el versículo 39, dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. En teoría, todo estaba bien. Ella en el versículo 21 le dice: Señor, yo sé que tú eres capaz de todo, que tu Padre te puede dar absolutamente todo, te puede conceder cualquier petición que tú tengas. Pero en el momento en que el Señor le pide algo contrario a la lógica, que actúe, ella ya cambió todo el panorama. Ya ahí se va a lo que está viendo, se va a lo que está sucediendo y comienza a poner peros. Pero Señor, ¿tú estás seguro de lo que me estás pidiendo? Tenía que accionar. Pero en este momento demostró que ella estaba viendo la situación y la circunstancia que estaba delante de ella. Por eso el Señor le dice en el versículo 40, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces accionaron. Entonces Marta decide: es hora, vamos a mover la piedra. Si el Señor da la instrucción, vamos a hacerlo. Y nuevamente el Señor vuelve en el versículo más adelante, le dice:
que era necesario que lo desatara. Que desatara en el versículo 44. Y él que le había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en el sudario. Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. Qué interesante que aquí no habla de que Marta dijo absolutamente más nada, sino que da por hecho Juan que Marta y María ayudaron a su hermano a ser completamente libres de todo lo que estaba envolviéndolo en ese momento de muerte y transformando su futuro a uno de vida. Qué maravilloso es cuando podemos obedecer lo que el Señor nos está pidiendo, aunque sea fuera de nuestra lógica. Pero entre más nos relacionamos con el Señor, más aprendamos de Él, más vamos a tener fe para accionar a lo que el Señor nos quiere pedir. ¿Qué yo les quiero decir con todo esto? Es el hecho de que nosotros tenemos que reconocer que fuera de las campañas de oraciones que se están dando en las iglesias, que fuera de los programas de leer la Biblia en un año, que fuera de todo esto, esto no es algo temporal, que tenemos que entender que esto es algo de todos los días, que el Señor está esperando todos los días para que nosotros vayamos a Él en oración, en búsqueda de la palabra, para dirigirnos en nuestra vida. No nos creamos autosuficientes. No pongamos como excusa o argumento nuestras obligaciones, nuestros quehaceres, las muchas cosas, porque ¿sabe qué? Nunca van a parar. Siempre va a haber algo que hacer. Siempre va a haber un trabajo que hacer. Siempre va a haber platos que limpiar. Siempre va a haber comida que hacer, ropa que lavar. Siempre va a haber gestiones que hacer en la calle. Siempre las van a ver. Así que comencemos a priorizar ese momento con el Señor. Que lo demás pueda esperar, porque el Señor nos dará la capacidad para poder enfrentarlo. Entre más nos enfoquemos en buscarle, entre más nos relacionemos con Él, lo que parezca ilógico e imposible en nuestras vidas, el Señor nos dará la capacidad y nos dará la sabiduría para resolverlo. En el caso de Marta y María, era quitar una piedra en un momento que no tenía ninguna lógica. Hay momentos en nuestra vida que todo va a estar cerrado. Y el Señor nos va a decir, este es el momento en que yo voy a abrir las puertas. Aunque suenen ilógicas, aunque suene fuera de lo común, pero el Señor nos dará entendimiento para que nosotros caminemos en su perfecta voluntad. Más adelante, el Señor nos habla en Juan 12, cómo María, la misma que había estado escuchando las enseñanzas, la misma que vio a su hermano resucitar, ungió los pies del Maestro para un momento importante antes de que fuera entregado. No solamente escuchó, sino que pudo servir. Sirvió, ungió a nuestro Maestro. También refleja Juan que Marta se encontraba sirviendo mesas. Marta había aprendido que esa virtud que tenía de servir era importante, al igual que escuchar al Maestro. No pongamos una cosa por encima de la otra. Es buenísimo servir al Señor, pero es mejor escuchar y aprender cada día más de Él. Él nos dará la sabiduría y el entendimiento cuando nos depositamos en sus manos. Solo confiemos en Él. Él está sentado en nuestra casa. Él está sentado en nuestro auto. Él está sentado justo al lado de nosotros, esperando que nosotros nos detengamos a escucharlo, que tengamos una conversación con Él, que oremos delante de Él.
para que Él nos pueda dirigir y encaminar. Es hora que lo llevemos a nuestras casas. Es hora de que enseñemos a nuestros hijos a tener una intimidad. Están saturados de muchas cosas, pero es hora de que entonces nosotros comencemos a enseñarles cuál es el verdadero camino, cómo se tiene que hacer esto. Es bueno llevarlos a la iglesia, enseñarles a adorar al Señor en la iglesia, pero ¿cómo lo hacemos en lo íntimo? ¿Cómo lo hacemos en lo secreto? Si usted no le enseña, absolutamente nadie le va a enseñar. Por eso está en nosotros llevar a Jesús a nuestro hogar y hacerlo como una prioridad. Hasta aquí mi parte. Que el Señor les bendiga. Y para ir concluyendo, vamos a hacer una oración para que Dios nos dé sabiduría y entendimiento y nos ayude a mantener una relación con Él. Señor, te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias, Señor, porque a través de la historia de Marta, María y de Lázaro podemos ver cuán grande es tu misericordia para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender la importancia de establecer una relación contigo, de entablar una relación cercana, de entender que tú debes ser nuestra prioridad, que las responsabilidades del mundo van a seguir ahí, pero que nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Ayúdanos, Señor, a poder enfrentarnos a cada uno de estos días. Ayúdanos, Padre, a llevar esto a nuestro hogar, a llevarlo con nuestros hijos y con nuestra familia. Ayúdanos a capacitarlos para que puedan enfrentar la vida y todos estos retos que se están acercando. No nos desampares, Señor, que podamos ver tu mano, que podamos entender tu palabra, que podamos escuchar tu voz. Glorifícate, Padre, de manera especial. En el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria y la honra. Amén. Esta fue tu sección de Entre Té y Palabra, así que Dios los bendiga y adelante en el Señor.